Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. El primer conferenciante de la mañana es el doctor Miguel Ángel Pertierra, médico especialista en otorrinolaringología y licenciado en medicina y cirugía. Se trata de un hombre con muchísima experiencia, que lleva a sus espaldas más de 200 publicaciones científicas y que en el ámbito paranormal es un destacado investigador y especialista en experiencias cercanas a la muerte, de cuyas investigaciones surgió su libro La última puerta, experiencias cercanas a la muerte. Os dejo con el doctor Pertierra. Nada, que muchas gracias por venir, por madrugar un poquito. Espero que la charla que os voy a dar, lo que os voy a contar, la experiencia, comentaros que gran parte de la charla no es totalmente nueva, no la he contado en ningún sitio. Quiero dar también las gracias a Antonio por invitarme al Ayuntamiento de Mazarrón y sobre todo, la verdad es que me satisface sobre todo porque, como pongo ahí en la diapositiva, todo es a beneficio de Aspadén, que yo creo que es muy bueno poder ayudar a esta asociación y a cualquier otra asociación que se dedique a ayudar a las personas disminuidas, a aquellas personas que necesitan nuestra ayuda. Puesto ahí el elenco de personas que... Escucho un poquito de resonancia, no sé si... al elenco de personas que vienen, que seguro que os vais a pasar muy, muy bien. Y nada, como no tengo mucho tiempo, quiero contar muchas cosas y bueno, pues quiero contaros qué es de lo que vamos a hablar. Esta charla le hemos llamado de Abramos la última puerta. Sabéis que el libro que escribí hace unos meses, La última puerta, pues hablaba de experiencias cercanas a la muerte. Pero yo voy a decir, al contrario de Umbral, yo no vengo a hablar de mi libro. Vengo a hablar de la experiencia cercana a la muerte y de todo aquello que ocurre. Por eso el libro lo vamos a dejar afuera. El libro se llama, como digo, el de La última puerta. Pero vamos a empezar por el principio. Yo sé que la gran mayoría de vosotros seguro que conocéis que es una experiencia cercana a la muerte. Es aquel momento donde, en el estado intermedio entre la vida y lo que no es la vida, en aquel momento que si nos dejásemos desarrollar, fluir o continuar, pues falleceríamos. No vamos a entrar en diferencia de muerte clínica, muerte legal, el fallecimiento, el óbito, todos son elementos que están muy cerca y que, que en un momento determinado, yo diría que si la persona que la dejásemos evolucionar en un momento determinado, pues tendría el cataclismo orgánico. Acabaría pues en un momento determinado a su momento vital orgánico, vuelvo a decir. Pero en ese momento muchas personas dicen que hasta un 20%. A mí lo de la estadística, la verdad, no me gusta, porque creo que en la estadística el que le ocurre es el 100%, el que no le ocurre también el 100%. Pues en esa estadística que, como digo, dicen que el 20%, muchas personas tienen lo que se llama una experiencia cercana a la muerte, una experiencia que jamás la van a olvidar, una experiencia que va a cambiar gran parte de su vida, unas circunstancias que en un momento determinado van a encontrar y que se van a dar cuenta que va a haber algo totalmente distinto a esta realidad, pues que vivimos, que padecemos muchas veces y que disfrutamos en otras ocasiones y que, como digo, con una serie de circunstancias y con una serie de elementos. Bueno, como todo hay que diferenciarlo y ya digo, y a lo mejor muchos de vosotros pues diréis, pues esto ya me lo sé, ¿no? Yo he querido empezar por esta parte muy sencillita y voy a intentar de quitar toda la farfolla e irme a lo que yo creo que os puede interesar. Pero, ¿de qué parte consta esta experiencia o de qué parte puede costar? Yo tengo que decir que en todos los casos
pues todas estas partes no ocurre, o todas estas fases no ocurre. Ya era Raymond Moody el que definía en su libro Vida después de la vida, del año 70 y tanto, donde nos hablaba de una serie de fases, pero que, bueno, como digo, todas y cada una de ellas no se deben y no se cumplen, por lo menos en mi experiencia de todas las personas que he podido hablar con ellas, que he podido contactar, que he podido seguir, pues no se cumplen. Pero, por ejemplo, esta salida del cuerpo, que es la primera parte, esta separación que muchas veces desde la cabeza a los pies, otras personas te hablan de los pies a la cabeza, pues se ven como se van dejando su cuerpo físico ahí y hay algo que sale. Yo no voy a decir que es espíritu, yo no voy a decir que es alma, yo en elementos religiosos pues no voy a entrar. Y aparte de esa salida del cuerpo, en una segunda fase pues se ve en la persona desde arriba, en una posición cenital, en una posición, pues algo parecido de lo que yo estoy viendo ahora mismo, o estoy viendo a vosotros, con la única diferencia que, imaginaros, yo solamente digo para que aquellas personas, pues que quizá alguno de vosotros hayáis tenido esa experiencia o tendráis referencia de alguna persona que tenga esa experiencia, pues con la diferencia de que tu cuerpo físico está ahí. Tienes constancia, pero tu conciencia no. Curiosamente, yo quiero hacer constar que tu conciencia está en otro elemento distinto. Vas viendo absolutamente todo lo que ocurre, igual que en un teatro. Imaginaros que estáis viendo una obra de teatro y en la obra de teatro estáis viendo cómo en un momento determinado los actores se mueven, los actores que muchas veces son médicos, otras veces son espontáneos, otras veces la familia, y que tu cuerpo inerte está ahí. También, ojo, tiene una capacidad de escuchar todo lo que ocurre allí y también de ver esa estereoscopia, de ver esos 360 grados. Y muchas veces no solamente allí, sino en habitaciones contiguas, incluso en lugares lejanos. Bueno, muchas personas ven esto, el túnel con una luz al fondo, lo que dice en los libros clásicos y que, bueno, se pueden ir desplazando. Y yo en mi experiencia, sí, muchas personas ven el túnel, muchos no ven la luz, o la gran mayoría no ve esa luz al fondo, por lo cual esas teorías de Blackmore y sus seguidores que dicen que es el túnel se produce por una falta de oxígeno, un aumento de anhídrido carbónico, esa dilatación pupilar, ese cierre. Pensemos que por ejemplo, en los hospitales hay unas luces parecidas a los focos que están aquí, están desde arriba, en la posición superior, simplemente para poder ver bien, y que incluso las mesas de quirófano, muchas de ellas pues tienen unas luces muy potentes. Entonces, al cerrar los párpados y dilatarse la pupila, podrían tener efecto túnel, pero claro, muchas veces ese túnel no es el túnel típico, es un túnel muy atípico, por lo menos en la gran mayoría de los casos que yo conozco, es un túnel muy atípico y totalmente diferente al que ocurre aquí, que se recoge en obras como Dafne en la Divina Comedia y en otras obras más, o en el cuadro pictórico de la subida al Empirio de Hieronymo Bosch. Bueno, la visión de familiares, conocidos, amigos, animales, pero ojo, me llama la atención que difuntos y vivos. Y también me llama la atención que muchas veces estos familiares o difuntos o amigos, las personas no conocen que han fallecido, no han fallecido porque han perdido el contacto, ojo, o no saben que ha fallecido porque la edad, que uno piensa que una persona pues, con muchísimos años pues es más fácil que fallezca y la lógica entraría pues que falleciese, pero en cambio ocurre en personas pues que han perdido el contacto, como digo, y que no saben nada de ello, pero que a lo mejor puede ser de tu misma edad y han fallecido y aparecen en esa experiencia cercana a la muerte. Por lo cual yo quiero que seáis eclécticos y que en un momento determinado cada uno saque sus propias conclusiones. Incluso, como aparece en esta imagen, esa distorsión del tiempo, como aparece en este reloj
daliniano, si pudiéramos llamarlo así, donde el tiempo se distorsiona, vemos pues cómo pasan todas o muchas de nuestros elementos de la vida, nuestras circunstancias, nuestras relaciones personales, y bueno, y cómo en un momento determinado uno lo puede ver, y sobre todo, a lo mejor experiencias que pudieran durar horas, incluso días, se pasan en minutos, en 2, 3, 4 minutos. Ahora os contaré después un caso que para mí la verdad me impactó, porque la persona que me lo contaba decía: Miguel Ángel, yo no creía nada en esto, yo totalmente lo contrario, y hasta que no me pasó, no me di cuenta que era verdad. La verdad es que la persona es del ámbito sanitario, me estaba atendiendo a mí desde el punto de vista profesional, y me sorprendió como en un momento determinado pues me estuvo contando esa historia. La aparición ahí de un ser, de una energía, de alguien que te habla y que te dice: pues tienes que volver, y este no es tu momento. Y bueno, a partir de ahí pues tú vuelves. Yo comentaba ayer en la cena que lo difícil, y o para un médico lo interesante es que vuelva, porque después de una lucha, entre comillas, contra la vida y la muerte, pues poder hacer que alguien regrese en ese estado prácticamente crítico, pues realmente es difícil. Pero cuando alguien se despierta y alguien ha vuelto y te dice, además muy serio: ¿por qué me has devuelto? Si yo estaba muy bien. Te queda un poco en estado de shock, sobre todo porque tú dices: ¿cómo se puede estar tan bien y la persona no desear volver a esta vida, ¿no? Por lo cual, quizás el concepto, el convencimiento de que estaban en otro lugar, totalmente distinto a este. No podemos comparar lo que decía, cómo explicarle a una hormiga que pasa la Panamericana en la carretera o que están construyendo la Panamericana en América, ¿no? Pues muy difícil, pues quizá que pudiésemos entenderlo hoy en día. Y yo creo que lo más interesante, y por eso la charla creo que voy a saltarme y todo, son los casos que uno tiene. Esto es una foto de un río de allí de Málaga, de un río Chilla. Él se llama Río Chilla, era un torrente que lo puede uno visitar el mes de julio y en agosto, nada más. Que realmente el fruto de la causalidad o de la casualidad, que cada uno tome lo que quiera, yo creo que de la causalidad te empiezan a llegar. Yo recuerdo que el primer caso, o lo primero constancias que tenía, aparte de los libros clásicos de Kubler-Ross, de Moody y demás, que son los que te llegan, es cuando pues te sientas a las 3, las 4 de la mañana y alguien, un cirujano pues de muchos años, que te había enseñado gran parte de la cirugía que tú podías saber, pues empieza a hablar de esta experiencia cercana a la muerte pues como algo natural, algo que está voy a decir, en el ambiente, y algo que está ahí con nosotros, y que realmente pues en un hospital se vive prácticamente día a día. Desgraciadamente muchos de los casos pues han quedado en el olvido, o han quedado en la circunstancia o del médico o incluso del paciente, porque ahora os comentaré incluso casos de 25 o 30 años sin contarlo absolutamente a nadie. Es curioso porque la persona o puede contártelo al momento o retraerse y quedárselo o por el qué dirán o porque le choca tanto esta experiencia que en un momento determinado pues no sea capaz de transmitirla ni en siquiera a su entorno más cercano. Bueno, y como digo, la charla, y lo comentaba Antonio, digo, totalmente distinta. Os voy a contar mi caso. Yo me gustan mucho las motos, me desplazaba a mi trabajo en moto, y un 25 de julio, después de una serie de causalidades, como que al sitio donde iba a ir a trabajar no era mi sitio habitual. Yo trabajaba en la unidad de Carlos Haya o en el materno, y me fui dentro de la misma unidad, pero a un sitio que le llama el Centro de Alto Rendimiento, el CARE, pues porque faltaba alguien. Y bueno, me desplacé. Fui a
bueno, yo tenía en aquella época 3 motos y fui bueno, imaginaros, julio, Málaga, buena temperatura, bueno, pues te va a desplazar y llevaba las llaves de otra moto. Resulta que cuando bajo digo, hace muy buen día, digo, hace un día, vamos, fantástico para pasear en una moto como esta que estáis viendo, pues que es una moto de paseo, una moto que realmente para el verano es muy agradable. Málaga, pues como cualquier ciudad grande, pues tiene avenidas grandes, con mucho tráfico también hay que decirlo, pero que se va muy bien. Y bueno, pues me decidí a ir en esta moto. Cuando volvía, muy cerquita de mi domicilio, en un sitio, pues que pueden pasar 100 coches a lo mejor a lo largo del día, vamos, que no. Y en el sitio más insospechado e inesperado, pues salta un coche en una mediana y a partir de ahí, pues me trasladan al hospital, al Carlos Haya, el regional Carlos Haya, donde yo trabajaba. Para que aquellos que no conozcan, el hospital regionales son los hospitales más grandes que hay en las provincias y las regiones y realmente las comunidades. Y bueno, realmente pues era el más grande, quizá el que en aquellos momentos pues tenía más recursos. Esta es uno de los lugares donde está, este es uno de los pabellones, el otro pabellón está aquí, donde os señalo con el puntero. Y bueno, ahí me llevan a la unidad de críticos. En la unidad de críticos, porque había sufrido un traumatismo en el brazo, en el abdomen, en la espalda. Bueno, realmente un traumatismo bastante severo y realmente pues cuando ocurre algo así, la persona, puede ser yo, puede ser cualquier otra persona, lo trasladan a esa unidad de críticos y a partir de ahí empieza algo para mí que me costó pues casi 9, 10 meses el poder contarlo absolutamente a nadie. De pronto me noto como cuando un velcro se separa, cuando un celofán se separa del cuerpo. Recuerdo lo último que miré fue que te ponen el pulsiosímetro en el dedo para la frecuencia cardíaca. El pulsiosímetro que se pone en el hospital tiene un sonido muy típico. Como ese sonido se va haciendo cada vez más grave, lo que significa que tu respiración, tu capacidad de entrada de oxígeno en el organismo se va disminuyendo y a partir de ahí, como digo, me encuentro ahí, cómo ese velcro se va separando, esa separación desde la cabeza hasta los pies va ocurriendo ahí y de pronto, pues como aparecía antes en la misma diapositiva, mirando desde arriba, pues cómo van actuando mis compañeros que había batallado con ellos, como digo, en más de 1001 circunstancias. Imaginaros que el 20% de la patología que entra en un hospital pues de mi especialidad de otorrinolaringología y bueno, en ese momento pues yo era el paciente más que bueno, pues, más que médico en aquel momento y vi como perfectamente como cada uno de ellos estaba trabajando. Y una cosa que me llamó la atención y que después tuve la oportunidad de comprobar es como en un momento determinado entra una persona allegada a mí en aquel momento, entra esa persona y esa persona la acompañan a un despacho próximo para que no estuviese ahí en esa unidad de crítico. En aquellos momentos estaba yo pues, con pérdida de conciencia, que pudiera o pudo durar 10, 12, 15, 20 minutos, yo ese tiempo pues no lo sé. Y después pude comprobar de que esa entrada del familiar, ojo, y entrada también de otro compañero que estaba ahí, que en un momento determinado entró y se salió, pues ocurrió de verdad, porque bueno, la gran ventaja es que me pude después indagar en mi propia historia. De pronto, como digo, me encuentro en esa posición cenital y me desplazo por un túnel sin sensación de viento, pero con sensación de velocidad, menos la luz que hay al fondo, menos esta luz final, todo lo demás era muy similar, con luces de derecha a izquierda a derecha, muy, muy parecidas, durante unos instantes, suficientes como para recordarlo, y después un lugar así, con una especie de neblina,
neblina anaranjada, azulada y con, bueno, con una serie de seres antropomorfos. Yo lo refiero muchas veces, me recuerda a la película de Amenábar Los Otros, lo refiero muchas veces porque es lo más próximo y lo que os puedo transmitir, como esos seres antropomorfos se van moviendo. Yo no vi ningún ser en sí con cara ni el cuerpo, simplemente pues se notaban que eran antropomorfos, igual que nosotros. Y sobre todo la sensación de paz, tranquilidad y bienestar y todos los adjetivos positivos que podamos añadir. Esa sensación que podemos tener ahí y en ese momento, para mí, o que tuve ahí en ese momento, no se ha repetido en el resto de mi vida, ni la conocía anteriormente. Pensemos pues que estaba con un traumatismo grave en el brazo, traumatismo grave en la espalda, una dilaceración también, una rotura del riñón y bueno, y cuando en un momento determinado uno vuelve otra vez al cuerpo, pues vuelve otra vez a esa realidad inminente que está ahí. La verdad es que, como digo, he empezado la charla al revés porque llevaba pues prácticamente 12, 13, 14 años estudiando esta experiencia cercana a la muerte, y cuando te llega a ti, que lo primero que cuando uno se levanta por la mañana, lo último una de las cosas que no se plantea nunca a uno que vaya a tener una experiencia cercana a la muerte, pues le ocurre. Muchas veces dice uno, bueno, pues a lo mejor que podía estar uno y intentando desde el punto de vista científico pues predispuesto a ello. Pero claro, cuando te ocurren otras circunstancias, con otros, bueno, desgraciadamente, con otras pérdidas de conciencia y no tienes experiencia cercana a la muerte, pues a lo mejor te ocurre como en el caso de Pittman Lovell, esa realidad de que Pittman Lovell es un cardiólogo holandés que ha estudiado durante 8 años los trastornos que ha ocurrido o las circunstancias que han ocurrido en pacientes cardiópatas con experiencia cercana a la muerte. Y como digo, en un momento determinado intentas darle una explicación racional y científica y no la encuentras. Y bueno, después de contaros ese caso, pues nos vamos a retrotraer pues muchos años antes. Y pongo aquí en plural casos en ginecología. A mí me llama la atención como cuando en ese ámbito entre la vida y la nueva vida también, que las mujeres podéis dar, ocurren experiencias cercanas a la muerte de todo tipo. Hay 6, 7 casos que he podido recoger, todos muy similares, cómo hay un desdoblamiento de la persona, sobre todo en los momentos más críticos, desde mujeres que ven cómo nace su hijo, bueno, como en un momento determinado pues pueden ver los problemas también que puedan ocurrir durante el parto. Uno de los casos que están ahí, que está recogido y que a mí me impactó, porque además pude hablar con el ginecólogo, pude hablar con el celador. Fue un caso de una señora pues que tenía un problema durante el parto, hace ya bastante años, y que en un momento determinado pues esos aparatos que le pone a las mujeres para ver pues cómo se contrae el abdomen, pues empezó a dar una serie de señales de que el niño, la niña estaba con un sufrimiento, lo que se llama el sufrimiento fetal importante, o sufrimiento de parto. Como en un momento determinado esta persona pues pierde la conciencia, y cómo te describe cuando llega el celador con una morfología muy especial, cuando llega el ginecólogo al quirófano con una morfología también muy especial, porque claro, entra el ginecólogo al quirófano sin guantes, sin gorro, sin prácticamente ninguna elemento de la anestesia por la urgencia que se presentó, y cómo en un momento determinado te describe las gráficas que se diseñan en esos aparatos, en esos llamados monitores, pues te lo describen así. Uno, otro y otro caso te lo encuentras similares, y te llama la atención, a mí me llama la atención, pues cómo te describen con esa capacidad de minimizar y de sacar cada uno de los detalles que ocurren en esas circunstancias. Yo creo que en esos momentos donde, bueno, el
estrés humano ocurre, aparece una serie de circunstancias, una serie de situaciones pues muy especiales y que se reflejan. Y como digo, son 6, 7, 8 casos pues que están ahí recogidos, que yo he recogido. Y bueno, yo no sé si esta profesión es factor de riesgo o no, pero hay dos casos. Uno lo recojo ahí por el libro, pero el que voy a contar, recuerdo que hablando con un amigo y además que el hermano muy conocido, seguro que de muchos de vosotros, empieza a contarme, pues cuando empieza su labor de arquitecto, pues tiene un accidente, un incidente, pues como ocurre a veces en ciertas profesiones. A partir de ahí, pues tiene una experiencia cercana a la muerte. Él te habla perfectamente y además me llamaba la atención porque eres una persona muy seria, una persona totalmente, como él decía, yo estoy totalmente alejado de todos estos temas. Realmente me decía, yo no creo, entre comillas, yo no creo en estos temas, yo no pensaba que eso me pudiese ocurrir a mí. Le ocurre una experiencia cercana a la muerte y me cuenta, me acuerdo que iba con su hija, ya su hija bastante mayor, y me dice que una de las capacidades, como la premonición de poder saber ciertas cosas que van a ocurrir, y que, ojo, y que yo no sé por qué ocurre, eso la verdad, pero hay muchas personas que han tenido esa capacidad y me empieza a contar una serie de situaciones poco lógicas y que realmente la hija me decía, es verdad, y es verdad, y es verdad. Pues realmente, como digo, en ese caso del arquitecto que está ahí, que en un momento determinado, ya digo, después de un traumatismo, después de una pérdida de conciencia por esa lesión, pues, ojo, tiene esa capacidad que va desapareciendo también a lo largo del tiempo, cosa también muy típica en estas personas. Puede durar 1, 2, 3 años, pero acaba desapareciendo en la mayor parte de los casos. Y que bueno, esta persona me lo preguntaba, dice, yo no tengo explicación y aparte de eso, no sé tampoco qué es lo que me ocurrió ahí. Hay otros casos, evidentemente, de arquitectos que incluso pues son capaces, que en esa experiencia cercana a la muerte, y me llamó mucho la atención, es ver pues cómo estaba su ciudad, una ciudad, estamos hablando de hace muchos años, una ciudad pues que no visitaba, no era la época ni de Internet, ni la época de los WhatsApp, ni la época de poder hacer una foto con el Google Maps, ni el Street View, todo lo contrario, eran épocas que 100 kilómetros prácticamente era toda una aventura de coger un coche. A todos quizás que tengamos cierta edad ya pues nos recordamos esas carreteras, pues que ir por ejemplo de Málaga a Granada era una gran aventura de una excursión prácticamente de casi un día o de 4 o 5 horas cuando hay 100 kilómetros nada más. Pues como digo, esta persona pues incluso visualiza en esa experiencia cerca de la muerte un edificio con una serie de características muy especiales, y no solamente eso, sino que además en una de las plantas un periódico realmente que estaba ahí. Como digo, esta persona, pues claro, cuando le ocurre esta circunstancia, esta situación, ya digo, y después de un accidente que tiene y con la suerte de que el maestro de obra o uno de ellos había hecho un curso de reanimación, si no estamos en la época ni del SAMU, ni del 061, ni del 112, hubiera fallecido. Como digo, una serie de circunstancias, se planta en la ciudad, el edificio exactamente igual como él había visualizado, y en esa segunda planta estaba ese periódico. Entonces, pues claro, él cuando te lo cuenta, pues tú tienes que plantearte que algo ocurrió y en personas que ya digo que nos quieren también, que algo muy importante, ningún tipo de propaganda, como es este caso. Yo le he puesto el caso del accidente, incidente o bueno, yo no sé cómo llamarlo, de una compañera. Estuvimos hablando mucho sobre ello porque realmente, aparte de las circunstancias, que es muy fuerte, pues se desplazaba pues con su marido, con sus 2 hijos, en un coche, y cerca de
de una provincia andaluza, pues el coche derrapa, tiene un accidente y ella pues pierde la conciencia. Cuando ella despierta en la unidad de cuidado intensivo, en la UCI, pues bueno, empieza a relatar y empieza a contar a todo el mundo, pues que en un momento determinado ha visto a su marido y a su hija en persona, porque yo muchas veces le decía, bueno, era un sueño, dice, y ella me decía, no, totalmente en persona, como me daba un beso y se despedían de mí. A partir de ahí, ella, en el momento que pudo reaccionar, llamó a los compañeros médicos de una forma pues nerviosa, desaforada. Mi marido y mi hija han fallecido, mi marido y mi hija han fallecido, ¿no? Ella no sabía absolutamente nada de la historia ni de lo que había ocurrido allí. Pero es que, curiosamente, su hijo, que estaba en una planta porque tenía unos trastornos del accidente, una fractura ósea, había soñado esa misma noche pues con la hermana y con el padre. Al final, la realidad es que el marido y la hija habían fallecido en el accidente, en el aquí y en el ahora, y ella y el hijo pues sobrevivieron con esas secuelas no solamente físicas sino humanas que ocurren muchas veces en los accidentes. Ella me preguntaba y nos preguntábamos cómo era posible que un organismo humano, porque ella decía, yo no me acuerdo y yo en el momento del accidente solamente dije, se nos va el coche, y ella no llevaba el coche, llevaba el coche el marido, se nos va el coche y no recuerda más, la tuvieron que sacar los bomberos pues prácticamente taladrando el coche y bueno, en un estado crítico. Entonces se preguntaba una y otra vez cómo ocurre, pero es que cuando hay accidentes hay muchos casos pues muy similares de que la persona pierde la conciencia y que bueno, tiene esta experiencia cercana a la muerte. Otro elemento, yo no sé si común, pero relativamente frecuente, es la visita de familiares. Pensemos que cuando una persona pues puede estar moribunda, cuando una persona pues en un momento determinado puede estar al borde de la muerte, esa visita de familiares ocurre. Muchos lo achacan, bueno, porque son los recuerdos que uno puede o quiere tener. Otros lo achacan a, bueno, que desean que en un momento determinado esos familiares le acompañen. Pero lo que sí es verdad, y yo lo que he visto, que los familiares, aparte de acompañar, como hay casos de pacientes pues que han tenido hemorragia y han tenido tumores hemorrágicos que alguna vez he relatado, y como digo, como no me quiero, y quiero que sean casos nuevos, o el caso de familiares que en un momento determinado pues han preconizado que un tumor de características no reabsorbibles, de características de no tratamiento, la persona se iba a curar, como en un momento determinado esa persona pues llega y bueno, se cura después de una ilógica medicina o que una ilógica en la medicina. Pero bueno, hay un caso que a mí también me llamó muchísimo la atención, de la visita de familiares, un señor también con un problema importante cardíaco. Yo lo traté por un tema de lo nuestro, de la traqueotomía, de hacer los agujeritos en la garganta y demás. Y al final, la historia que me contaba era una historia de verdad interesantísima. En un pueblo de la serranía de allí, de Málaga, perdido de la mano de Dios, como ocurre en muchísimas de las provincias y que bueno, realmente ocurre no solamente en nuestros territorios, sino yo creo que a lo largo de todo el mundo, porque algo muy importante es que toda esta experiencia ocurre a lo largo de toda la geografía mundial. Pues se le aparece el hermano, un hermano que falleció durante la Guerra Civil. Da igual el bando, allí no vamos a entrar. Y una circunstancia que a mí me llamó la atención fue que bueno, me contaba que había desaparecido, o que había el hermano guardado
una especie de, bueno, la reliquia del santo, la reliquia que había en la iglesia en aquel momento y que, bueno, pues que no quería que se destruyesen durante esta guerra. Habían intentado vanamente durante muchos años pues buscarla y al final, como digo, esta persona sale de cardiología, sale del hospital y bueno, me decía que en contra de la familia y regañándole, la familia se pone a cavar pues, en un sitio cercano a la antigua casa que tenían ellos. Y bueno, pues imaginaros alguien que ha salido del hospital con un problema cardíaco, con una traqueotomía que bueno que ya se estaba cerrando y que se pone a hacer un agujero en la tierra, ¿no? Pues yo me imagino la cara de los familiares que bueno, que al final por lo visto se añadieron. Yo creo que más por decir, mira, vamos a ayudarte, que si no te va a dar otro pichirichi de esto, que te va a dar otro infarto, porque si no te va a quedar aquí. Pero ¿cómo estaría la cara? Yo me hubiera gustado estar allí con una camarita o en persona, cuando después de excavar, a lo mejor medio metro, 40 centímetros, no lo sé, empiezan a encontrar una especie de sabaneta, de pañito, de saco, una tela, y bueno, y después de sacar encuentran pues esa reliquia, esos elementos que están ahí después, pues de 40 y tantos años metido o 50 años metido bajo tierra y que absolutamente nadie sabría. Ojo, y que este familiar, entre comillas, le había dicho durante esa experiencia cercana a la muerte. Por eso digo que la aparición de familiares, pues en muchas circunstancias, como digo, también es para la compañía, para perder ese miedo al tránsito, ese miedo al paso a la muerte. Y bueno, esto es un caso que no quería dejar de contaros. Seguro que muchos lo habréis escuchado, si habéis escuchado alguna charla. Yo es un caso que a mí me impacta mucho. Me impacta mucho porque es que sigo sin tener ninguna explicación. Para mí un caso, o un hito para mí, o un caso típico o atípico, no sé cómo llamarlo, y es pues, de una señora, Oronda, que con problemas respiratorios, fumadora, alérgica, y que no se le ocurre otra cosa que seguir fumando. Tiene la circunstancia de tener un catarro importante y se tira pues 3, 4, 5 días en su casa, por lo cual se pone muchísimo peor. Y llega un momento pues que llama allí al 061, 111, el SAMU, da igual, allí el 061, que es la unidad de urgencias totales. Lo ven en la circunstancia que está, con una respiración pues muy dificultosa, y la trasladan al hospital, a Carlos Haya. Fruto de la casualidad o de la causalidad, pues cuando está entrando en el hospital, pues alguien que está de guardia, que soy yo, después de no sé cuántas guardias, pues voy a ver a un paciente, como digo, fruto de la casualidad o de la causalidad. Nuestra planta estaba en aquella época en la 4ª planta del hospital, la urgencia estaba en la planta -1, había 5 plantas de diferencia. Tiene una parada cardíaca justo cuando está entrando y yo estoy pasando por allí. Ellos intentan, lo de 061 allí, ya digo, tienen una especial habilidad porque están muy acostumbrados a intubar y no la pueden intubar. Directamente pasa a la unidad de crítico, de la unidad de crítico al quirófano, que están contiguos. Y bueno, los anestesistas, yo que era otorrino, pues, o el de otorrino de guardia, me meto urgente. Y bueno, pues como digo muchas veces, no hay ni que pedir las cosas. Te ponen tu caja de traqueotomía, una caja metálica, imaginar una caja que está totalmente esterilizada, con doble esterilización, con doble bolsa, te la echan en una mesa de quirófano, tú te da tiempo a ponerte los guantes para poder hacerle la traqueotomía, se le hace la traqueotomía. Recuerdo que le cogí el tubo de intubación a la anestesista, porque había intentado intubarla y no logró tampoco intubarla. Cogí el tubo de intubación, se lo metí en la tráquea
Y bueno, y seguía sin ventilar, seguía sin esa saturación de oxígeno tenerla adecuada. Volví, bueno, cogí, recuerdo el fonendo del anestesista, empecé a auscultarle el pulmón y el pulmón derecho no ventilaba. Bueno, la cosa se complica, parada cardíaca, poniéndole el anestesista bicarbonato, porque el organismo entra en una acidosis mortal. Realmente era crítico, bueno, vamos a luchar porque evidentemente, aparte de nuestro trabajo, queremos que esta persona siga para adelante. Como digo, recuerdo que pedí Avocat, que son una aguja importante, con cada tamaño tiene un color diferente. La que nosotros utilizamos son del 14, que tiene un color naranja en la punta posterior. En la parte posterior, la punta pues es muy gruesa, es como un trócar de grande, y después están de distintos tamaños. El 18, por ejemplo, es verde, el 20 creo que es azul, el 22 es rosa, pues ya digo. Y en el pulmón derecho se le punza para que el pulmón, que estaba colapsado, pues pueda expandirse de nuevo por la presión que estaba, porque entraba aire, y entonces al entrar más aire producía más tensión por el neumotórax que tenía. Pues en un momento determinado, al pincharle, suele y salta ese área de presión, viene el neumólogo, le pone un tubito que se llama Pleurevac, ya se restabiliza la saturación, se restabiliza, yo no voy a decir milagrosamente, pero sí llamativamente su ritmo cardíaco, va a la UBI, y bueno, y después de una serie de circunstancias, de historia que ella te va contando poco a poco la historia, era un caso porque además paisana mía, para colmo, o por suerte, no lo sé, que como digo, resulta que en un momento determinado empieza a contarnos una historia que es la siguiente. Yo lo voy a intentar resumir porque de tiempo y tengo muchas más historias y quiero intentar a ver si puedo contarlas todo. Él empieza a contarnos de que ella, pues, aparte de ver una luz, ha visto perfectamente cómo nosotros estábamos trabajando. La enfermera tenía una serie de circunstancias y unos pelos pues, de unos colores determinados, te lo describe, bueno, está ahí, vale. Y te describe una pinza que es la que nosotros, o la que yo utilicé en aquel momento, que es cuando hay un cuello grande, imaginar una señora muy ronda, un cuello muy grande, muy grueso, la piel, en el momento que tú la abres, se cierra sobre el agujero que tú abres. Entonces utilizamos una pinza con 3 valvas, con 3 aberturas, que lo que hace es que cuando tú la aprietas, mantiene ese hueco abierto y tú puedes introducir la cánula o el tubo de intubación en ese momento. Te la describe perfectamente. A mí me llama la atención, sobre todo, y vuelvo a decir, en un hospital pues puede haber 3, 4, 5, un hospital como Carlos Ayo estamos hablando, un hospital grande, un regional 3, 4, 5, 6. Vamos a suponer que hubiese hasta 10, que no la hay. Pero es que están metidas en cajas selladas. Están utilizadas solamente para casos totalmente críticos. No se conoce muchas veces ni por compañeros médicos la existencia de esta pinza trivalva. Entonces, claro, que una persona que no sepa absolutamente nada y que no tenga relación con el mundo sanitario, conozca esto, que realmente no aparece evidentemente en ninguna película, en ninguna serie, en ningún sitio, pues ya te llama la atención porque la describió y la dibujó perfectamente. Pero cuando te dice que ella lo que más le dolió fueron las agujas naranjas que le había pinchado en el costado, pensemos, parada cardíaca, en acidosis y metiéndole bicarbonato y malísima, vamos, con una saturación de oxígeno de 40 y tanto, cuando tenía que estar al 100%. Imaginaros las circunstancias tan críticas. Y te cuenta lo del C color naranja, que en ningún momento ella pudo verlo, pero cuando se despertó estaba introducido un tubo de ventilación que se llama Pleurevac en el costado, y esas agujas simplemente lo que sirvieron para disminuir la presión que había en el costado. Pues te llama la atención de cómo era posible de que lo viese. Cuando se lo preguntaba ella lo decía muy clara: si yo estaba allí detrás de vosotros y yo estaba viendo todo lo que ocurría. A mí me sigue impactando ese caso. Yo lo cuento y lo seguiré contando porque realmente me llamaba y me sigue llamando muchísimo la atención. Y bueno, en la UCI, digo caso en UCI, pero podrían haber muchísimos casos que hay ahí. Yo las fotos que estoy poniendo son todos de sitios que no me gustan absolutamente nada, como podéis ver,
Como podéis ver, son sitios que, nada, las fotos son todos mías, el copyright de haber estado por ahí, la verdad es que... Y bueno, y realmente lo que estábamos hablando de la UCI. La UCI es un lugar donde se negocia, entre comillas, y digo con muchas comillas, entre la vida y la muerte. Se vive y se muere en la UCI y se vive y se muere en otras partes del hospital, pero realmente la UCI es donde entran los pacientes quizás más críticos. Como digo, este caso a mí también pues, nos llamaban mucho para hacer traqueotomía, esos agujeritos en medio del cuello, y como en un momento determinado, tengo el reloj, sí, el reloj, ya me han dicho el 10 minutos, voy abreviando, como decían en un libro de Asterix que a mí me gusta, abrevio, que estaba hablando como en un momento determinado vamos a hacer la traqueotomía y recuerdo que íbamos con los residentes o los que están aprendiendo la especialidad, pues gente, pues, yo me pongo, yo quiero operar, pues con el ánimo que tienen todos y ocurrieron dos circunstancias que me llamaron mucho la atención. La primera es que, bueno, le hacemos la traqueotomía, pero es que este residente, cuando vamos a hacer la traqueotomía, va y se me marea y se me cae al suelo y tenemos que estar más pendientes del residente porque hizo una lipotimia, ¿eh? No es infrecuente que en las primeras intervenciones haya que atender al residente o al que está allí o al estudiante. Como digo, se marea, hay que reanimarlo. Todo esto nos lo va contando el paciente. Y me acuerdo que uno de los aparatos de ventilación que estaban utilizando en la UCI tenía un fallo en la botonera, entonces tenían que ir regulando los intensivistas con otro botón. También nos lo va contando este paciente. ¿Cómo es posible que una persona que está en un coma inducido por anestesia y pueda relatarnos todo y cada uno de los detalles que ocurrieron ahí? ¿Cómo nos relata en un momento determinado pues que esta persona pues ha perdido la conciencia, ha tenido una lipotimia? ¿Cómo te describe incluso la forma física? Porque tú dices, bueno, evidentemente el último sentido que se pierde el oído, no ha escuchado, sí, pero es que la forma física de esta persona, la botonera que falla, que de hecho le cambiaron el aparataje porque fue una cosa momentánea que tuvimos que hacerlo sí o sí. Y cómo te da una serie de esos detalles. Y no solamente ese caso en la UBI, sino otros muchísimos más. Como no tenemos mucho tiempo, voy a intentar de contaros algún otro caso. Caso del ahogado, como os decía, ahí va a relataros dos, pero bueno, voy a intentar ir más deprisa. Llevo aquí el reloj muy puntual y voy a intentar ser lo más puntual posible. Es un compañero que, bueno, me estaba dando rehabilitación. Él, durante la mili, pues sufre un caso de un casi ahogamiento, o realmente lo que se llama técnicamente, como en un momento determinado esta persona me refiere, y ya digo, totalmente agnóstica o escéptica, no negacionista, gracias a la experiencia, porque aquí el negacionismo muchas veces acaba cuando la experiencia, como le pasa a Ebel o le pasó a Ebel Alexander, un neurocirujano que después de pasar por la UCI, tener una experiencia cercana a la muerte, del negacionismo pasa al otro extremo. Como digo, en este momento él ve cómo su vida transcurre y cómo vuelve a vivir otra vez su vida. Yo le decía, pero vamos a ver, ¿tú has visto parte de tu vida? Y dice, no, he visto mi vida completamente entera. A mí me llamaba porque digo, bueno, en 2-3 minutos que tú estabas, y él te relataba una y otra vez que sí. Y otro caso que hubo de ahogamiento, y ya digo, voy a contarlo muy sucintamente, es una chica que sufre también un casi ahogamiento, un ahogamiento, mientras lo saca de Cruz Roja. Ella ve como la madre se levanta en el revuelto que se forma en la playa, va y, bueno, pues va andando a trompicones por el nerviosismo que va, y ella te lo relata perfectamente cómo desde arriba va viendo lo que le ocurre. La anestesia es un lugar también que en un momento determinado importante y que ocurren muchas cosas. Se le achaca mucho la explicación a los fármacos, a esos fármacos que están ahí, que en un momento determinado pues producen
ciertos efectos. El fentanilo, por ejemplo, puede producir alucinaciones, otros medicamentos, los curarizantes, esa parálisis como la parálisis del sueño. Pero cuando no se utiliza esto, o cuando en un momento determinado, recuerdo el caso ese, 25, 26 años después, alguien te lo cuenta por una vez y no te lo va a volver a contar más, pero decía, yo lo voy a contar esta vez, pero no te lo voy a contar más, es que esa persona evidentemente ha vivido porque evidentemente lo que él te va contando es lo que te han contado en muchos otros casos, y os cuento solamente. Él ve que la reanimación, intenta reanimarlo y produce una deprivación respiratoria. La respiración, esa capacidad de oxígeno, ese 99% decae, y los anestesistas pues intentan reanimarlo y que se active. Curiosamente, él estaba con una tranquilidad pasmosa. Él decía, yo estaba muy tranquilo, decía, bueno, como fulanito. Y además te describía los anestesistas de aquella época. Yo es que los conocía a muchos de ellos y te describía físicamente todo y cada uno de ellos. Bueno, como vamos de tiempo y vamos a llegar a las conclusiones, 5 minutitos, acabo las conclusiones y no quiero tampoco terminar. Las conclusiones son muchas y variadas, pero yo la primera conclusión y única que os voy a poner, la del cambio. Cambio en el pensamiento, cambio en la forma de concebir la vida, cambio incluso en cómo ve uno las relaciones interpersonales, cambio absolutamente hasta en lo laboral, pero no porque, como pueda ocurrir en otros casos, la persona no puede trabajar, sino como en un momento determinado, cuando la persona tiene ese trabajo o tiene esa circunstancia o tiene esa experiencia, pues hace que su trabajar para vivir no sea un vivir para trabajar. La diferencia es algo importante. Evidentemente, pues tiene que ganarse el sustento. Pero como en un momento determinado también las personas giran 180 grados de su concepción de todo. Se dedican pues a apoyar a las personas, a si pueden echar una mano al que está al lado y no al cuello, como desgraciadamente ocurre en más de una ocasión. Y como, ya digo, esa persona en ese cambio personal e intransferible está. Pero algo muy importante, ¿quién no ha pensado alguna vez en ese momento del fallecimiento, en ese momento de que su vida va a cambiar? Es lo único que tenemos garantizado. Pues ese miedo a la muerte desaparece totalmente. Y no significa que la persona... yo una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, la persona, si está tan a gusto, está tan bien, podría intentar buscar el pasar a ese otro lado. Pues no. Intenta vivir el momento, ese carpe diem que se habla tanto y que yo defiendo también, ese vivir el momento, yo creo que quizás sea lo más importante. Pero con esa convicción de que después de esta vida hay una realidad totalmente distinta a otra realidad. Y como empezaba al principio, abramos la última puerta, pero como dice mi amigo Enrique de Vicente, ¿es la última puerta? Yo creo, y personalmente por mis convicciones, que no. Y como hay que hacer un poquito de patria, esa última puerta que está ahí, pues yo voy a presentaros mi programa, el de la Rueda del Misterio, para aquellos que no lo conozcan, el mejor programa que se hace en el garaje de mi casa. Sí, pero lo hago literalmente allí, y que simplemente os quiero dar las gracias por vuestra paciencia y amabilidad. Muchas gracias.